Introducción a la Biblia Habacuc. La Biblia Habacuc es una obra literaria que se destaca por su originalidad y profundidad dentro del género de la ficción contemporánea. Escrita por nombre del autor, esta novela ha capturado su habilidad para entrelazar elementos narrativos con temas universales que resuenan en el corazón de sus lectores. La historia gira en torno a los protagonistas principales, Habacuc y Biblia, cuyas vidas están marcadas por un incidente trágico que los obliga a enfrentar desafíos internos y externos, mientras intentan encontrar sentido y propósito en un mundo fragmentado. El escenario principal de la novela está ambientado en una ciudad ficticia, pero rica en detalles sensoriales, que actúa casi como un personaje independiente. Esta ciudad, con sus calles laberínticas y edificios decadentes, refleja las tensiones sociales y culturales del siglo XXI, ofreciendo un trasfondo perfecto para explorar las luchas emocionales y morales de los personajes. Desde el primer capítulo, el autor logra sumergir al lector en este mundo vibrante y hostil, donde cada rincón parece contar una historia propia y donde cada interacción entre los personajes está imbuida de significados más profundos. Temáticamente, la Biblia Habacuc aborda preguntas fundamentales sobre la naturaleza humana. ¿Qué define nuestra moralidad? ¿Cómo influyen nuestras experiencias pasadas en nuestro presente y futuro? ¿Es posible alcanzar la redención en un mundo tan fragmentado? Estas interrogantes son exploradas a través de múltiples capas narrativas que invitan al lector a reflexionar sobre su propia vida y las elecciones que ha tomado. Además, la prosa del autor es poética pero accesible, logrando un equilibrio perfecto entre estilo literario y claridad expositiva. En términos de relevancia contemporánea, la Biblia Habacuc no podría ser más oportuno. Resonando con los dilemas éticos y existenciales que enfrentamos hoy en día, el libro ofrece una crítica sutil pero implacable de las estructuras sociales modernas, incluyendo la alienación, la polarización política y la búsqueda constante de propósito en un mundo interconectado, pero desconectado emocionalmente. Al hacerlo, no solo entretiene, sino que también inspira pensamiento profundo y debate significativo. Así, la Biblia Habacuc se establece como una pieza clave dentro del género de ficción contemporánea, combinando elementos de drama psicológico, realismo mágico y crítica social. Su estructura narrativa, junto con su capacidad para conectar con problemas humanos universales, asegura que la obra no solo entretenga, sino que también inspire pensamiento profundo y debate significativo. A medida que avanzamos en este análisis, quedará claro por qué esta novela ha sido tan aclamada por críticos y lectores por igual, y por qué merece un lugar destacado en el canon literario contemporáneo. Desarrollo de los personajes principales, Habacuc y Biblia. En la Biblia Habacuc, los personajes principales, Habacuc y Biblia, emergen como figuras profundamente humanas cuyas personalidades moldean la trama de manera fundamental. Habacuc, el protagonista central, es retratado como un hombre introspectivo y melancólico, cuya vida ha sido marcada por un evento traumático en su infancia, la pérdida repentina de sus padres en un accidente automovilístico. Este acontecimiento no solo definió su carácter, sino que también lo impulsó hacia una búsqueda incesante de respuestas sobre el significado de la vida y la muerte. Desde el comienzo de la novela, el lector percibe cómo estas heridas emocionales han dejado cicatrices invisibles en su carácter, manifestándose en una mezcla de fortaleza aparente y debilidades internas que lo hacen profundamente humano. Su viaje en la novela no solo consiste en superar los desafíos externos que enfrenta, sino también en reconciliarse con su propio pasado y aceptar las partes de sí mismo que ha intentado ocultar. Biblia, en contraste, es una figura enigmática cuya presencia en la vida de Habacuc marca un punto de inflexión crucial en la historia. Representa tanto un refugio como una amenaza para Habacuc, simbolizando la dualidad inherente a las relaciones humanas, amor y peligro, conexión y aislamiento. Biblia es descrita como una mujer fuerte, inteligente y resuelta, pero detrás de esa fachada reside una vulnerabilidad que comparte con Habacuc. Esta similitud subyacente entre ambos personajes crea un vínculo que va más allá del romance o la amistad convencional, transformándose en una relación simbiótica que redefine quiénes son como individuos. A medida que la trama avanza, queda claro que Biblia no es simplemente un catalizador para el crecimiento de Habacuc.
sino también un personaje con su propia evolución significativa. Las motivaciones de Habacuc están arraigadas en su deseo de encontrar un propósito en un mundo que parece haberlo rechazado repetidamente. Cada decisión que toma, desde buscar trabajo en una ciudad fría e impersonal hasta enfrentarse a figuras de autoridad, está impulsada por la necesidad de demostrar que vale algo, incluso cuando el mundo lo empuja hacia la insignificancia. Por otro lado, las acciones de Biblia están motivadas por un anhelo más abstracto, el de escapar de las expectativas impuestas por una sociedad que la ha marginado. Su determinación por vivir bajo sus propias reglas es tanto un acto de rebeldía como una afirmación de su derecho a existir tal como es. A medida que la historia progresa, la dinámica entre Habacuc y Biblia se convierte en un campo de batalla emocional donde ambos se retan mutuamente a mirar más allá de sus limitaciones autoimpuestas. Sus conflictos, tanto internos como compartidos, revelan la complejidad de las relaciones humanas. En uno de los momentos más memorables de la novela, Habacuc se enfrenta a Biblia después de descubrir un secreto que pone en duda todo lo que creía saber sobre ella. Este enfrentamiento no solo desnuda las inseguridades de ambos personajes, sino que también sirve como un punto de quiebre en su relación, forzándolos a decidir si seguirán adelante juntos o permitirán que sus diferencias los separen. Los cambios en sus personalidades son graduales pero palpables. Al inicio de la novela, Habacuc es retratado como alguien que rehúye el conflicto y el cambio, pero a medida que interactúa con Biblia y enfrenta diversos obstáculos, comienza a mostrar signos de una mayor asertividad y confianza en sí mismo. Biblia, por su parte, experimenta una transformación paralela pero distinta. Su inicial rigidez emocional da paso a una mayor vulnerabilidad y a la disposición de reconocer sus propios errores. Estos cambios no solo son resultado de sus interacciones mutuas, sino también de los desafíos externos que deben enfrentar como pareja. Una de las características más notables de la escritura del autor es la habilidad para explorar estas transformaciones sin recurrir a arquetipos simplistas. Habacuc y Biblia nunca son representados como héroes o villanos absolutos. En cambio, son seres humanos llenos de contradicciones, cuyas decisiones y errores reflejan la complejidad de la vida misma. A través de ellos, el autor logra transmitir una verdad fundamental, que el crecimiento personal rara vez es lineal y que las relaciones humanas son a menudo un espacio ambivalente donde coexisten el amor y el dolor, el sacrificio y el egoísmo. En última instancia, el desarrollo de Habacuc y Biblia no solo alimenta la trama principal de la novela, sino que también sirve como un espejo para el lector. Sus luchas y victorias personales invitan a quienes leen la obra a reflexionar sobre sus propias vidas y relaciones, haciéndoles preguntas incómodas pero necesarias. ¿Quiénes somos realmente cuando nadie está mirando? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por amor o por nuestro propio bienestar? Y, quizás más importante aún, ¿qué significa verdaderamente cambiar? Exploración de temas centrales: identidad, moralidad y la búsqueda de significado. En la Biblia Habacuc, los temas centrales de identidad, moralidad y búsqueda de significado se entrelazan de manera intrincada, creando una trama que no solo narra la vida de los personajes, sino que también invita a una profunda reflexión sobre la condición humana moderna. La identidad es explorada a través de los dilemas internos de Habacuc, quien lucha por definirse a sí mismo frente a las expectativas sociales y las heridas emocionales de su pasado. Desde su llegada a la ciudad ficticia, Habacuc se encuentra en un estado de perpetua tensión entre su deseo de integrarse y su rechazo instintivo a perderse en la masa. Esta lucha se manifiesta en pequeños gestos cotidianos, como la elección de trabajar en empleos que otros considerarían insignificantes, pero que él ve como una forma de autodeterminación, y en decisiones más grandes, como su resistencia a adoptar las normas morales impuestas por quienes lo rodean. El autor utiliza esta tensión para ilustrar cómo la identidad no es algo fijo, sino una construcción continua que depende tanto del contexto como de las elecciones personales. Por otro lado, el tema de la moralidad se presenta no como un absoluto, sino como un laberinto de grises, donde cada acción tiene consecuencias impredecibles. Uno de los momentos más impactantes de la novela ocurre cuando Habacuc debe decidir si ayudar a un extraño en peligro, sabiendo que hacerlo podría poner en riesgo su propio bienestar. Aquí, el autor no ofrece respuestas claras,
sino que deja al lector reflexionando sobre la naturaleza de la responsabilidad moral. ¿Es correcto priorizar el bienestar propio sobre el de otros? ¿Y cómo se define el bien en un mundo donde las circunstancias cambian constantemente? A través de este dilema, el libro plantea que la moralidad no es un conjunto de reglas rígidas, sino un proceso de evaluación continua, influenciado por factores como el contexto, las emociones y las relaciones personales. Finalmente, la búsqueda de significado en un mundo fragmentado y a menudo indiferente es un tema recurrente que permea toda la novela. Los personajes secundarios, como los compañeros de trabajo de Habacuc o los habitantes marginales de la ciudad, refuerzan esta idea al compartir sus propias historias de lucha y resignación. Una escena particularmente memorable muestra a Habacuc conversando con un anciano en un café, quien le cuenta cómo encontró propósito en los pequeños detalles de la vida diaria después de perder a su familia. Este encuentro sirve como un recordatorio de que el significado no siempre proviene de grandes logros, sino de las conexiones humanas y los momentos fugaces que dan sentido al caos. El autor utiliza estos episodios para subrayar que aunque el mundo pueda parecer carente de dirección, cada persona tiene la capacidad de crear su propio sentido, incluso en las circunstancias más adversas. Estos temas no solo enriquecen la trama de la novela, sino que también funcionan como un espejo para el lector. A través de la exploración de la identidad, la moralidad y el significado, la Biblia Habacuc logra algo más profundo que contar una historia. Desafía al lector a cuestionar sus propias certezas y a considerar cómo sus elecciones y experiencias definen quiénes son. En última instancia, la novela nos recuerda que la vida, al igual que la ficción, está hecha de preguntas más que de respuestas, y que es en la búsqueda de estas respuestas donde encontramos nuestra humanidad. Análisis del estilo narrativo y técnicas literarias. El estilo narrativo de la Biblia Habacuc es una amalgama magistral de técnicas literarias que no solo enriquecen la experiencia lectora, sino que también profundizan en la comprensión de los temas y personajes de la novela. El autor emplea una voz narrativa flexible que oscila entre el relato en primera persona y la omnisciencia selectiva, permitiendo al lector acceder tanto a los pensamientos íntimos de Habacuc como a una visión panorámica del mundo que lo rodea. Este enfoque dual facilita una inmersión completa en la psique del protagonista, al tiempo que amplía el alcance del relato para abarcar una gama más amplia de perspectivas y contextos. Un elemento distintivo del estilo del autor es su uso de la descripción sensorial. Las escenas urbanas, por ejemplo, están imbuidas de detalles táctiles, auditivos y olfativos que transportan al lector directamente al bullicioso epicentro de la ciudad ficticia. En una de las primeras escenas, cuando Habacuc camina por las calles neblinosas de la metrópolis, el autor describe cómo el aire frío pellizca su piel como dedos invisibles y cómo el murmullo de los automóviles y voces distantes se funde en un eco continuo que parece emanar de las mismas paredes. Estas descripciones no solo pintan una imagen vívida del entorno, sino que también reflejan el estado emocional de Habacuc, sugiriendo su sensación de alienación y desorientación. Este recurso literario, conocido como corriente de conciencia, permite que las emociones y pensamientos de los personajes fluyan sin restricciones formales, creando una conexión visceral entre el lector y los protagonistas. Otra técnica destacada es el uso estratégico del simbolismo. El título mismo, la Biblia Habacuc, encierra una multiplicidad de significados que se despliegan a lo largo de la novela. Biblia, además de ser el nombre de un personaje central, funciona como un símbolo de dualidad y ambigüedad. Su presencia en la vida de Habacuc representa tanto una oportunidad de redención como una amenaza constante a su estabilidad emocional. En un capítulo clave, Biblia regala a Habacuc un pequeño espejo roto, un objeto que aparece repetidamente en la narrativa como metáfora de la fragmentación de la identidad y la incompletitud inherente a la experiencia humana. El autor maneja estos símbolos con sutileza, evitando caer en la obviedad, lo que permite que el lector los interprete de múltiples maneras según su propia perspectiva. Además, el ritmo narrativo de la novela está cuidadosamente modulado para maximizar el impacto emocional de los eventos clave. El autor alterna entre capítulos rápidos y cargados de acción, que mantienen al lector al borde de su asiento, y pasajes más lentos y reflexivos que permiten una pausa para la introspección.
Este ritmo deliberado no solo mantiene el interés del lector, sino que también refleja la naturaleza fluctuante de la vida misma, donde los momentos de intensidad extrema a menudo son seguidos por periodos de quietud y contemplación. Por ejemplo, después de un enfrentamiento dramático entre Habacuc y Biblia, el siguiente capítulo se centra en una escena tranquila, en la que Habacuc observa el atardecer desde su ventana, permitiendo que el lector absorba el peso emocional de lo ocurrido antes de continuar con la narrativa. Por último, el uso del diálogo en la novela merece especial atención. Los diálogos entre los personajes son agudos y reveladores, a menudo exponiendo tensiones subyacentes y giros emocionales que no se expresan explícitamente en la narrativa. En una conversación entre Habacuc y un compañero de trabajo, por ejemplo, lo que parece ser una charla casual sobre el clima se convierte gradualmente en una discusión sobre la futilidad de perseguir sueños en un mundo injusto. Este tipo de diálogo indirecto permite que el autor explore temas complejos sin recurrir a sermones o explicaciones didácticas, manteniendo así la naturalidad y autenticidad de las interacciones humanas. En conjunto, estas técnicas literarias no solo embellecen la narrativa, sino que también amplifican el impacto emocional y temático de la novela. A través de su dominio del estilo narrativo, el autor logra que la Biblia Habacuc trascienda el simple entretenimiento, convirtiéndose en una obra que invita al lector a reflexionar sobre la naturaleza de la identidad, la moralidad y el significado en un mundo fragmentado y en constante cambio. Conexión con problemas sociales actuales, reflexión sobre la alienación, polarización política y búsqueda de propósito. La Biblia Habacuc no solo es una obra de ficción que explora la psique individual, sino también un poderoso espejo que refleja algunos de los problemas sociales más urgentes de nuestro tiempo. El libro aborda de manera implícita pero contundente tres temas clave que resuenan profundamente con el contexto actual: la alienación, la polarización política y la búsqueda de propósito en una era tecnológica y globalizada. A través de la narrativa y los dilemas de sus personajes, el autor logra capturar la esencia de estos desafíos, ofreciendo un análisis que, aunque ambientado en un mundo ficticio, resulta alarmantemente familiar para los lectores contemporáneos. Uno de los aspectos más destacados de la novela es su tratamiento de la alienación en una sociedad moderna caracterizada por la interconexión superficial. Los personajes principales, particularmente Habakkuk, experimentan una profunda sensación de desconexión a pesar de estar rodeados de gente y tecnología. Este fenómeno se ejemplifica en varias escenas clave, como cuando Habakkuk camina por las calles abarrotadas de la ciudad y siente que está invisible ante una multitud que ni siquiera lo nota. Esta descripción no solo refleja la soledad urbana, sino también la paradoja de una época donde las redes sociales y la comunicación instantánea han incrementado la conectividad, pero también han exacerbado el sentimiento de aislamiento. El autor utiliza esta dinámica para criticar cómo la sociedad contemporánea prioriza la cantidad de conexiones sobre la calidad de las interacciones humanas, dejando a muchos individuos sintiéndose desconectados de sí mismos y de los demás. A través de Habacuc, el libro plantea una pregunta incómoda pero relevante. ¿Qué significa pertenecer cuando el sentido de comunidad se ha disuelto en likes y mensajes efímeros? La polarización política es otro tema central que el libro aborda de manera sutil pero efectiva. Aunque la novela no menciona partidos políticos ni ideologías específicas, el ambiente social que rodea a los personajes está impregnado de tensiones divisivas. Esto se evidencia en escenas donde Habacuc observa cómo las personas en su entorno se agrupan en facciones opuestas, defendiendo posiciones extremas con fervor casi religioso. En una de las escenas más emblemáticas, Habacuc asiste a una reunión comunitaria que rápidamente degenera en un enfrentamiento verbal entre grupos que no pueden encontrar puntos en común. El autor utiliza este episodio para ilustrar cómo la polarización no solo fragmenta sociedades, sino que también erosiona el diálogo constructivo y la empatía. La novela sugiere que, en un mundo donde las opiniones se radicalizan y las narrativas se reducen a caricaturas, el espacio para la comprensión mutua y la colaboración se vuelve cada vez más escaso. Este comentario social es especialmente resonante
En una época donde las redes sociales y los medios de comunicación tienden a amplificar las divisiones en lugar de fomentar el entendimiento. Finalmente, el libro aborda la búsqueda de propósito en un mundo que parece carecer de direcciones claras. Muchos de los personajes secundarios, así como Habacuc y Biblia, luchan por encontrar significado en una realidad que parece aleatoria y desprovista de sentido. Esta búsqueda se manifiesta de diferentes maneras. Algunos personajes buscan validación externa a través del éxito profesional, otros recurren a prácticas espirituales o filosóficas, y algunos simplemente intentan sobrevivir día a día. En una escena particularmente conmovedora, un anciano que trabaja en un puesto callejero le dice a Habacuc: no importa cuánto corras, siempre habrá vacío, pero eso no significa que no puedas llenarlo con algo tuyo. Esta afirmación encapsula la esencia de la lucha moderna por encontrar propósito en un mundo donde las instituciones tradicionales, como la religión, la familia o el trabajo, ya no ofrecen respuestas satisfactorias. El autor utiliza esta reflexión para señalar que, aunque la falta de propósito puede ser abrumadora, también abre la posibilidad de crear significado de manera autónoma y personal. A través de estos temas, la Biblia Habacuc no solo critica las problemáticas sociales actuales, sino que también ofrece un espacio para la reflexión y el debate. La novela no busca imponer soluciones simples, sino invitar al lector a cuestionar su propio papel en estos problemas. ¿Cómo podemos combatir la alienación en una era de hiperconectividad? ¿Qué estrategias podemos adoptar para superar la polarización y fomentar el diálogo? ¿Cómo podemos encontrar propósito en un mundo que parece indiferente? Estas preguntas, aunque no respondidas explícitamente en el libro, permanecen en la mente del lector mucho después de cerrar la última página, demostrando el poder de la literatura para generar conciencia y provocar cambio. Impacto emocional y filosófico. Reflexiones sobre ética y existencialismo. La Biblia Habacuc no solo es una obra que narra las vicisitudes de sus personajes, sino que también plantea una serie de preguntas éticas y existenciales que retumban en la mente del lector. A través de su narrativa, el autor desafía al público a cuestionar sus propias creencias y valores, invitándolo a adentrarse en un terreno filosófico que despierta tanto emociones profundas como debates internos. Este impacto emocional y filosófico se materializa especialmente en las reflexiones sobre la ética, el libre albedrío y el significado de la existencia humana, temas que son tratados con una mezcla de delicadeza y crudeza que caracteriza a la novela. Uno de los momentos más emotivamente impactantes de la obra ocurre cuando Habacuc se enfrenta a una decisión moral que lo coloca en una encrucijada angustiante. Después de enterarse de un acto injusto cometido por un amigo cercano, Habacuc debe elegir entre denunciarlo y enfrentar las consecuencias sociales de su acción, o guardar silencio y vivir con el peso de su complicidad. Este dilema no solo pone en jaque la integridad moral de Habacuc, sino que también invita al lector a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y la responsabilidad individual. El autor no ofrece una respuesta clara, sino que deja que el lector se enfrente a la misma incertidumbre que Habacuc. Esta ambigüedad genera un impacto emocional profundo, ya que obliga al lector a imaginar cómo actuaría en una situación similar y a cuestionar sus propios principios éticos. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestra seguridad personal o social en aras de la verdad y la justicia? Esta pregunta, aunque no resuelta en la novela, permanece latente en la mente del lector, provocando una introspección inevitable. El libro también introduce un análisis existencialista que profundiza en la naturaleza de la libertad y el propósito humano. En una escena memorable, Biblia le dice a Habacuc: el mundo no tiene reglas, solo las que tú decides seguir, pero cada elección te acerca más a ser quien quieres ser o quien temes ser. Esta frase resume el núcleo existencialista de la novela. La idea de que los seres humanos tienen el poder y la carga de definir sus propias vidas a través de sus decisiones. Sin embargo, esta libertad no es presentada como una liberación absoluta, sino como una fuente de ansiedad y responsabilidad. Habacuc y Biblia, a lo largo de la historia, luchan constantemente con esta dualidad. La libertad de elegir versus el miedo a las consecuencias de esas elecciones. Esta tensión no solo afecta a los personajes, sino que también invita al lector a reflexionar sobre su propio sentido de libertad y propósito.
¿Qué significa ser libre en un mundo donde nuestras decisiones están influenciadas por fuerzas externas y expectativas sociales? ¿Cómo podemos encontrar significado en una existencia que parece inherentemente absurda? El impacto filosófico de la novela también se manifiesta en su exploración del concepto de autenticidad. A través de los personajes, el autor plantea la idea de que vivir una vida auténtica implica aceptar tanto nuestras virtudes como nuestras imperfecciones. En un momento clave, Habacuc se enfrenta a una versión idealizada de sí mismo que ha estado proyectando hacia los demás, solo para darse cuenta de que esta máscara lo ha alejado de quienes realmente es. Este descubrimiento lo lleva a una crisis emocional, pero también a una oportunidad de transformación. El autor utiliza esta crisis para destacar que la autenticidad no es un estado final, sino un proceso continuo de autodescubrimiento y aceptación. Para el lector, esta reflexión puede ser profundamente emotiva, ya que resuena con la lucha universal por encontrar un equilibrio entre lo que mostramos al mundo y lo que guardamos para nosotros mismos. Finalmente, el libro aborda el concepto de lo sublime, como una experiencia que combina admiración y terror. En una de las escenas finales, Habacuc se encuentra en lo alto de un edificio, contemplando la vastedad de la ciudad bajo él. Esta imagen no solo simboliza su posición en el mundo, sino también su percepción de la insignificancia humana frente a la inmensidad del universo. Sin embargo, en lugar de sucumbir al nihilismo, Habacuc encuentra una especie de paz en esta pequeña epifanía. El autor utiliza esta escena para sugerir que el reconocimiento de nuestra pequeñez no necesariamente conduce al desespero, sino que puede abrirnos a nuevas formas de conexión y significado. Para el lector, este momento puede ser tanto inspirador como desgarrador, ya que invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos la inevitabilidad de nuestra mortalidad y la fugacidad de nuestras vidas. En conjunto, el impacto emocional y filosófico de la Biblia Habacuc radica en su habilidad para conectar con el lector a un nivel profundo, desafiando sus certezas y expandiendo su perspectiva. A través de sus temas éticos y existenciales, la novela no solo cuenta una historia, sino que también invita a una experiencia de transformación personal. Es este balance entre la emoción visceral y la reflexión intelectual lo que hace que la obra sea tan perdurable y significativa, dejando una huella duradera en quienes la leen. Crítica y recepción. Valoración de la contribución de la Biblia Habacuc a la literatura contemporánea. Desde su publicación, la Biblia Habacuc ha generado una oleada de reacciones tanto positivas como negativas en el ámbito literario, consolidándose como una obra que divide opiniones, pero que, sin duda, ha dejado una marca indeleble en el panorama de la ficción contemporánea. Los críticos han elogiado el libro por su audacia temática y su innovación narrativa, reconociéndolo como una contribución valiosa que amplía las fronteras de la literatura actual. Sin embargo, también han surgido voces disidentes que critican ciertos aspectos de la obra, señalando sus supuestas limitaciones técnicas y su enfoque a veces excesivamente introspectivo. A pesar de estas críticas, la recepción generalizada sugiere que la Biblia Habacuc es una obra que merece ser leída y discutida, no solo por su contenido, sino por su capacidad para provocar debates significativos sobre el estado actual de la literatura. Entre los comentarios más destacados, varios críticos han destacado el tratamiento novedoso de temas universales como la identidad, la moralidad y la búsqueda de propósito. En una reseña publicada en Literary Review, el crítico James H. Pearson describe la novela como una obra maestra de la introspección moderna que logra capturar la esencia de lo que significa ser humano en una era de desconexión y fragmentación. Pearson destaca la habilidad del autor para entrelazar estos temas con una narrativa que es a la vez accesible y profundamente reflexiva, permitiendo que lectores de diversas edades y orígenes encuentren algo de sí mismos en las luchas de los personajes. Asimismo, la revista The Contemporary Reader ha señalado que la Biblia Habacuc consigue lo que pocas novelas contemporáneas logran: combinar una prosa lírica con un mensaje social urgente, lo que la convierte en una lectura indispensable para cualquiera interesado en entender las tensiones que definen nuestro tiempo. Sin embargo, no todos los comentarios han sido igual de entusiastas. Algunos críticos han argumentado que la novela, aunque rica en ideas, a veces sacrifica la fluidez narrativa en favor de la complejidad conceptual. En una reseña publicada en Critical Perspectives on Fiction,
La académica Laura M. Thompson señala que, aunque la obra aborda temas importantes, su ritmo irregular y su tendencia a caer en largas digresiones filosóficas pueden dificultar la conexión emocional con los personajes. Thompson también critica el uso ocasional de símbolos ambiguos, que aunque son interpretados de manera creativa por algunos lectores, pueden resultar confusos o innecesariamente crípticos para otros. Este tipo de crítica refleja una preocupación compartida por aquellos que prefieren narrativas más directas y menos abstractas. A pesar de estas reservas, la mayoría de los críticos coinciden en que la contribución de la Biblia Habacuc a la literatura contemporánea es significativa. La obra se ha convertido en un referente para discusiones sobre la relación entre ficción y realidad, y su enfoque en temas sociales relevantes la sitúa como un texto clave para comprender las dinámicas de alienación, polarización y búsqueda de propósito en el siglo XXI. Además, su estilo narrativo innovador, que combina técnicas de corriente de conciencia con descripciones sensoriales vívidas, ha sido citado como un ejemplo de cómo la literatura puede reinventarse para adaptarse a las nuevas generaciones de lectores. Como afirma el crítico cultural Mark R. Henderson en Modern Literature Today, la Biblia Habacuc no solo es una novela, es un experimento literario que demuestra que la ficción sigue siendo un vehículo poderoso para explorar las preguntas más difíciles de nuestra época. En términos de su legado, la novela ha comenzado a ganar reconocimiento no solo en círculos literarios, sino también en espacios educativos y académicos. Varias universidades han incluido la Biblia Habacuc en sus programas de estudio como ejemplo de cómo la literatura contemporánea puede abordar temas globales desde una perspectiva local y personal. Este reconocimiento institucional refuerza la idea de que la obra no solo es relevante en el momento de su publicación, sino que también tiene el potencial de ser estudiada y reinterpretada en años venideros. En última instancia, la valoración de la Biblia Habacuc como una contribución a la literatura contemporánea depende en gran medida de la perspectiva del lector. Para algunos, es una obra revolucionaria que desafía las convenciones narrativas y ofrece una mirada profunda y multifacética sobre la condición humana. Para otros, es una novela que, aunque ambiciosa, no siempre alcanza el equilibrio perfecto entre forma y contenido. No obstante, lo que es innegable es que la Biblia Habacuc ha logrado insertarse en el diálogo literario actual como una obra que no solo cuenta una historia, sino que también invita a reflexionar sobre el papel de la literatura en un mundo en constante cambio. Conclusión, la relevancia perdurable de la Biblia Habacuc. La Biblia Habacuc es mucho más que una simple novela. Es un testimonio del poder transformador de la literatura contemporánea. A través de su innovadora narrativa, personajes complejos y temas universales, la obra se erige como un faro que ilumina los dilemas éticos, existenciales y sociales de nuestro tiempo. Desde los primeros capítulos, el autor logra capturar la atención del lector no solo con una historia cautivadora, sino también con una serie de reflexiones profundas que desafían las certezas y expanden las perspectivas. La novela no solo explora la condición humana en su fragilidad y resiliencia, sino que también invita a un diálogo interno y colectivo sobre quiénes somos y hacia dónde vamos como sociedad. El impacto de la Biblia Habacuc radica en su capacidad para conectar con lectores de diversas edades, culturas y contextos. La lucha de Habacuc por encontrar su identidad, la ambivalencia de Biblia y las tensiones sociales que los rodean no son meros elementos ficticios, sino espejos que reflejan las realidades de un mundo fragmentado y en constante cambio. La alienación urbana, la polarización política y la búsqueda de propósito son problemas que trascienden las páginas de la novela, haciéndola relevante para cualquier lector que haya sentido el peso de la incertidumbre o la urgencia de encontrar significado en un universo aparentemente indiferente. En este sentido, la obra no solo entretiene, sino que también educa y transforma, cumpliendo con el propósito más noble de la literatura: